en las sombras de la majestuosa mansión Ravenswood, donde las velas de cera parpadeaban contra los muros de piedra centenaria y los pasillos susurraban secretos de generaciones pasadas, una joven empleada llamada Isabela caminaba con paso tembloroso hacia su destino. Era el año de 1750, y el Londres georgiano brillaba con sus fachadas elegantes y sus estrictas jerarquías sociales, donde la distancia entre un noble y una sirvienta era tan vasta como el océano que separaba Inglaterra de las Américas. Isabela había servido en aquella mansión desde que tenía 15 años. Ahora, a sus 22, sus manos callosas conocían cada rincón de las cocinas, cada escalera de servicio, cada recoveco donde los criados se escondían para robar un momento de descanso. Pero esa mañana, mientras el sol de octubre se filtraba débilmente por las ventanas emplomadas, sus manos temblaban sobre su delantal blanco, y su corazón latía con un terror que jamás había conocido, porque Isabela guardaba un secreto que crecía dentro de ella, día a día, minuto a minuto, un secreto que pronto no podría ocultar bajo las capas de su vestido de lana tosca. Estaba embarazada, y el padre de aquella criatura era Samuel, el apuesto mozo de cuadra que durante 3 años le había susurrado promesas de matrimonio entre besos furtivos detrás de los establos. Samuel, con sus ojos verdes y su sonrisa fácil, que le había jurado amor eterno bajo las estrellas, que le había dicho que solo esperaba mejorar su situación para hacerla su esposa. Isabela había creído en cada palabra. Había entregado no solo su cuerpo, sino su corazón, su confianza, su futuro. Y ahora, mientras sentía las náuseas matutinas y el cansancio que la invadía, mientras tocaba con dedos temblorosos su vientre a un plano, sabía que había llegado el momento de decirle la verdad. Lo que Isabela no sabía era que, en el piso superior de aquella mansión, otro corazón también latía con dolor silencioso. El conde Edward Ravenswood, señor de aquellas tierras y de docenas de sirvientes, caminaba como un fantasma por los salones de su propia casa. Tenía apenas 32 años, pero sus ojos grises parecían haber envejecido décadas en los últimos 5. Porque Edward también guardaba un secreto, un dolor tan profundo que había jurado no amar nunca más. 5 años atrás, su esposa, la hermosa Lady Catherine, había muerto durante el parto, llevándose consigo al hijo que él nunca conoció. Desde entonces, el conde se había encerrado en su soledad, en sus libros de contabilidad, en sus deberes aristocráticos, evitando cualquier emoción que pudiera romper las murallas que había construido alrededor de su corazón. Pero el destino, ese tejedor invisible de historias imposibles, estaba a punto de entrelazar sus vidas de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. Porque aquella tarde de otoño, mientras Isabela buscaba a Samuel para confesarle su embarazo, mientras sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de lágrimas de esperanza y miedo, el conde Edward pasaría por el pasillo equivocado en el momento exacto, y lo que escucharía cambiaría el destino de 3 vidas para siempre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿de qué país nos acompañas? Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu comentario me motiva a seguir creando. El reloj de péndulo en el gran salón acababa de dar las 3 de la tarde cuando Isabela finalmente reunió el valor suficiente para buscar a Samuel. Había pasado toda la mañana ensayando las palabras, imaginando su rostro iluminándose con sorpresa y alegría, viéndolo abrazarla y prometerle que acelerarían los planes de boda. En su mente ingenua, el anuncio de un hijo sería la chispa que finalmente encendería su futuro juntos. Qué equivocada estaba. Lo encontró en el pasillo de servicio que conectaba las caballerizas con la despensa, un corredor estrecho y oscuro donde pocas veces se aventuraban los señores de la casa. Samuel acababa de terminar su turno y olía a heno y sudor de caballo. Sus botas dejaban marcas de barro en el suelo de piedra que Isabela tendría que limpiar más tarde, pero en ese momento, eso era lo último en su mente. «Samuel», susurró ella, su voz apenas audible sobre el murmullo distante de las cocinas.
Necesito hablar contigo, es importante. Él se giró y por un momento, Isabela creyó ver un destello de molestia en sus ojos verdes, pero se esfumó tan rápido que pensó haberlo imaginado. Samuel se apoyó contra la pared, cruzando los brazos sobre su pecho. «¿Qué sucede, Isa? Estoy cansado y quiero ir a descansar». Isabela tragó saliva. Sus manos se retorcían en el delantal y sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda. Este era el momento que lo cambiaría todo. «Samuel, comenzó su voz quebrándose. «Hay algo que debes saber, algo maravilloso y aterrador a la vez». Él levantó una ceja impaciente. «Habla de una vez, mujer. No tengo todo el día». Isabela respiró profundo, colocando instintivamente una mano sobre su vientre, en un gesto protector que se convertiría en su constante compañero en los meses venideros. «Estoy embarazada, Samuel. Vamos a tener un hijo». El silencio que siguió fue tan absoluto, tan denso, que Isabela podría haberlo cortado con un cuchillo. Samuel se quedó completamente inmóvil, su rostro transformándose en una máscara de piedra. Los segundos se estiraron como horas mientras ella esperaba, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Y entonces él habló. «¿Qué has dicho?» La voz de Samuel era baja, peligrosamente baja. No había alegría en ella, ni sorpresa feliz, ni siquiera shock genuino. Solo había una frialdad que Isabela nunca antes había escuchado. «Un bebé, Samuel», repitió ella, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas ante su reacción. «Nuestro bebé. Sé que es inesperado, pero yo pensé, nosotros habíamos hablado de casarnos, y ahora...» «¿Ahora qué?», estalló él, y su voz resonó en el pasillo estrecho como un trueno. «¿Ahora crees que voy a aceptar esta trampa?» Isabela retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «¿Trampa? Samuel, ¿de qué estás hablando? Este es nuestro hijo, el fruto de nuestro amor». «¿Amor?», se burló él y su risa fue cruel y áspera. «¿Crees que esto es amor? Eres una sirvienta, Isabela, una simple criada. ¿Realmente pensaste que yo, que tengo planes de convertirme en administrador de una propiedad importante, iba a atarme a una mujer sin dote, sin posición, y ahora con un bastardo en camino?» Las palabras cayeron sobre Isabela como golpes físicos. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no podía apartar la mirada de aquel hombre que de repente se había convertido en un extraño. «Pero tú dijiste, me prometiste...» «Promesas», escupió Samuel. «¿Qué valor tienen las promesas susurradas en la oscuridad? Eres tú quien debió tener más cuidado. Eres tú quien ahora está arruinándolo todo». Isabela se llevó ambas manos al vientre, como si pudiera proteger a su hijo nonato de aquellas palabras venenosas. «¿Arruinándolo todo?», repitió ella, su voz subiendo de tono. «¿Eso es lo que piensas de nuestro hijo? ¿De esta vida que creamos juntos?» «No hay ningún juntos», gruñó Samuel, acercándose a ella con ojos llameantes. «Hay una mujer irresponsable que se dejó llevar y ahora quiere atraparme con las consecuencias. ¿Sabes lo que eres, Isabela? Eres una egoísta, una tonta egoísta que pensó que acostarse conmigo significaba algún tipo de compromiso eterno». «Pero me amabas», sollozó ella. «Me dijiste que me amabas. Me dijiste que nos casaríamos cuando tuviera más dinero, cuando consiguiera un mejor puesto. ¿Cuándo?», la interrumpió él brutalmente. «¿No entiendes que esas eran solo palabras para mantenerte contenta? Para que siguieras disponible». El golpe de aquella revelación fue peor que cualquier bofetada física. Isabela sintió que algo se rompía dentro de ella, algo más profundo que el corazón, más fundamental que el amor. Era su capacidad de confiar, su fe en la bondad humana, su creencia de que las personas decían lo que sentían. «Eres un monstruo», susurró ella. «Un monstruo cruel y despiadado». Samuel se encogió de hombros con indiferencia. «Soy un hombre práctico, y tú eres un problema que no pienso aceptar.
Ese bebé es tu responsabilidad, no la mía. Arréglate como puedas, pero no vuelvas a buscarme con esto. Si intentas decirle a alguien que soy el padre, lo negaré. Tu palabra contra la mía, Isabela. ¿A quién crees que le creerán? Isabela quiso gritarle, quiso abofetearlo, quiso hacer algo, cualquier cosa para romper aquella pesadilla y despertar en un mundo donde Samuel todavía era el hombre bueno que ella había creído amar. Pero no tenía fuerzas. Se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de piedra, abrazándose a sí misma, mientras los sollozos sacudían su cuerpo delgado. «Eres patética», dijo Samuel, mirándola desde arriba con desprecio. «Una sirvienta llorona con un bastardo en camino. Buena suerte encontrando un lugar en este mundo, Isabela. Lo vas a necesitar». Y con esas palabras finales, se dio la vuelta y comenzó a alejarse por el pasillo, sus botas resonando en la piedra, mientras Isabela se quedaba destrozada en el suelo. Pero ninguno de los dos había notado algo crucial, algo que cambiaría todo. A menos de 3 metros de distancia, oculta en la penumbra del pasillo adyacente, había una puerta entreabierta, y detrás de esa puerta, completamente inmóvil y con los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, estaba el conde Edward Ravenswood. Él había escuchado cada palabra, cada promesa rota, cada insulto cruel, cada súplica desgarradora. Había visto a través de la rendija de la puerta cómo aquella joven empleada, una muchacha que había visto pasar por los pasillos durante años sin realmente verla, se había desmoronado bajo el peso de la traición y el rechazo. Y algo en su interior, algo que había creído muerto y enterrado junto con su esposa y su hijo nonato, había despertado con una furia ardiente. Edward recordó a Catherine, su amada esposa, en sus últimos días de embarazo. Recordó cómo había acariciado su vientre hinchado con amor infinito, cómo había susurrado promesas a su hijo que nunca respiró. Recordó el dolor de perderlos a ambos, la agonía de sostener en brazos a un bebé que nació silencioso, sin vida, mientras su esposa se desangraba en la cama que compartían. Y ahora, este gusano miserable se atrevía a rechazar a su propio hijo, a llamar bastardo a una vida inocente, a humillar a una mujer que no había hecho más que amarlo. Algo oscuro y protector rugió en el pecho del conde. Por primera vez en 5 años, sintió algo más que el dolor sordo de la pérdida. Sintió ira, sintió indignación, sintió la necesidad abrumadora de proteger, de defender, de hacer justicia. Edward esperó hasta que Samuel desapareció por el corredor. Esperó hasta que los sollozos de Isabela se convirtieron en gemidos sofocados, y entonces, con pasos silenciosos como los de un depredador, se dirigió a su estudio. Tenía una conversación pendiente con el señor Samuel, y después de eso tendría otra conversación con la señorita Isabela. Pero primero, el muy cobarde iba a aprender lo que significaba humillar a una mujer embarazada bajo el techo del conde Ravenswood. El conde Edward Ravenswood no era un hombre dado a la violencia física. Había sido educado en las mejores instituciones de Inglaterra, instruido en las artes de la diplomacia, la negociación y el control aristocrático de las emociones. Pero mientras caminaba hacia su estudio con pasos medidos y deliberados, sintió una oscura satisfacción ante la idea de romper todos esos años de educación refinada y simplemente golpear al insolente mozo de cuadra hasta que suplicara perdón. Por supuesto, no lo haría. Los condes no golpeaban a los sirvientes, sin importar cuánto lo merecieran, pero había formas mucho más efectivas de hacer que un hombre sufriera, especialmente un hombre cuyo sustento dependía enteramente de su señor. «Thompson», llamó al mayordomo principal que pasaba por el corredor. «Envíe al mozo de cuadra Samuel a mi estudio inmediatamente, y que nadie nos interrumpa». El mayordomo, un hombre de 60 años que había servido a la familia Ravenswood toda su vida, reconoció el tono gélido en la voz de su señor. Era el mismo tono que el difunto padre del conde había usado antes de despedir a alguien de manera permanente y devastadora. «Por supuesto, milord», respondió con una reverencia. «¿Debo preparar sus documentos de despido?» Edward lo pensó por un momento,
su mandíbula apretada. Aún no, pero téngalos listos. 15 minutos después, Samuel entró en el estudio del conde con una confianza que pronto se evaporaría. El joven había cambiado su ropa de trabajo por un conjunto algo más presentable, aunque todavía olía ligeramente a establo. Entró con una sonrisa casual, sin la menor idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. —¿Me llamó, milord? —preguntó con una familiaridad que hizo que el conde apretara aún más los dientes. Edward estaba de pie junto a la ventana, mirando los extensos jardines de la mansión. No se giró de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera, se espesara, se volviera incómodo. Solo cuando sintió que Samuel comenzaba a moverse nerviosamente detrás de él, habló. —¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mi propiedad, Samuel? La pregunta pareció confundir al joven. —Casi 4 años, milord. 4 años, repitió Edward suavemente. 4 años durante los cuales has recibido un salario justo, alojamiento, comida y la oportunidad de aprender un oficio respetable. ¿Es correcto? Sí, milord. Y estoy muy agradecido. No sigas, lo interrumpió Edward, girándose finalmente para enfrentarlo. Sus ojos grises eran como acero helado. No sigas mintiendo. Claramente, la gratitud no es una virtud que valores mucho. Samuel parpadeó, desconcertado. No entiendo, milord. ¿He hecho algo mal? Edward caminó lentamente hacia su escritorio de caoba, cada paso medido y deliberado. Se sentó en su silla de respaldo alto y entrelazó los dedos sobre el escritorio, estudiando al joven frente a él como un entomólogo estudiaría un insecto particularmente desagradable. Tengo una pregunta para ti, Samuel, y te sugiero que respondas con honestidad, porque ya sé la verdad. ¿Es cierto que has estado en una relación íntima con la señorita Isabela, una de las empleadas de cocina? El rostro de Samuel se puso pálido, pero intentó mantener la compostura. Yo... Milord, no veo cómo mis asuntos personales... Responde la pregunta. El tono no admitía réplica. Samuel tragó saliva. Hemos tenido un entendimiento, sí. Un entendimiento, repitió Edward, y había un filo peligroso en su voz. ¿Y este entendimiento incluía promesas de matrimonio? Quizás hablamos de ello en algún momento, pero... ¿Y el hecho de que la señorita Isabela está ahora embarazada con tu hijo? ¿Eso también es parte de tu entendimiento? Samuel se quedó completamente inmóvil. El color que había abandonado su rostro regresó de golpe, tiñendo sus mejillas de un rojo furioso que podría haber sido vergüenza o ira. —¿Cómo sabe usted? —comenzó, pero se detuvo al darse cuenta de lo que estaba admitiendo. Edward se levantó lentamente, plantando ambas manos en el escritorio mientras se inclinaba hacia adelante. Su voz era suave, casi un susurro, pero más aterradora que cualquier grito. Escuché tu conversación con ella hace menos de 1 hora. Escuché cada palabra vil que salió de tu boca. Escuché cómo llamaste bastardo a tu propio hijo. Escuché cómo humillaste y rechazaste a una mujer cuyo único crimen fue confiar en ti. Samuel retrocedió un paso, su anterior confianza completamente evaporada. Milord, ¿yo puedo explicar? ¿Explicar? La voz de Edward subió ligeramente de volumen. ¿Qué hay que explicar? ¿Que eres un cobarde? ¿Que eres un mentiroso? ¿Que careces de honor, dignidad o el más mínimo rastro de decencia humana? Es solo una sirvienta, estalló Samuel, y en ese momento selló su destino. No puede esperar que yo arruine mi futuro por... Edward golpeó el escritorio con tanta fuerza que un tintero saltó. ¡Silencio! El rugido resonó en el estudio. Samuel se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el miedo. Nunca había visto al conde así. Nadie lo había visto. Edward Ravenswood era conocido por su control férreo, su fría indiferencia emocional. Este hombre frente a él, con los ojos llameantes y los puños apretados, era un extraño aterrador. «Escúchame bien», dijo Edward, cada palabra como un martillo. «En esta casa, bajo este techo, todas las personas son exactamente eso. Personas. No importa si son condes o criadas, mayordomos o mozos de cuadra.
Y ninguna mujer, absolutamente ninguna mujer, será humillada, despreciada o abandonada en su estado más vulnerable mientras yo sea el señor de esta propiedad. Se acercó a Samuel con pasos lentos y deliberados, y el joven retrocedió hasta que su espalda chocó contra la puerta del estudio. Tu desprecio hacia la señorita Isabela y hacia tu hijo nonato es el acto más vil que he presenciado en mi vida, y he visto muchas vilezas en mi tiempo. Milord, por favor, yo no quería... No me importa lo que querías o no querías, lo interrumpió Edward. Aquí está lo que va a suceder ahora. Primero, perderás tus privilegios como mozo principal. Serás degradado a las tareas más bajas de los establos. Segundo, tu salario será reducido a la mitad. La otra mitad será entregada directamente a la señorita Isabela para el cuidado del niño. Samuel abrió la boca para protestar, pero Edward levantó una mano. No he terminado. Tercero, si alguna vez, y enfatizo alguna vez, vuelves a dirigirte a la señorita Isabela con desprecio, si pronuncias una sola palabra contra ella o contra el niño, si tan siquiera la miras con el tipo de desdén que mostrabas hace una hora, te echaré de esta propiedad sin referencias, y me aseguraré personalmente de que ninguna casa noble en Londres, Manchester o cualquier rincón de Inglaterra te emplee jamás. El rostro de Samuel había pasado del rojo al blanco y ahora a un verde enfermizo. Milord, eso es... ¿No puede... ¿No puedo? Edward sonrió, pero no había nada de amable en esa sonrisa. Soy el conde Ravenswood. Tengo influencia en lugares que ni siquiera puedes imaginar. Si quiero destruir tu futuro, lo haré, y lo haré con gusto. Se giró hacia su escritorio, tomando una pluma y papel. Ahora, sal de mi vista antes de que cambie de opinión y simplemente te eche ahora mismo. Y Samuel, añadió sin mirar atrás, reza para que la señorita Isabela y el niño estén bien, porque si algo les sucede por tu culpa, si tu comportamiento la lleva a tomar alguna decisión desesperada, te haré responsable. ¿Me he expresado con claridad? Sí, milord, susurró Samuel derrotado. Entonces vete. Samuel salió tambaleándose, y cuando la puerta se cerró detrás de él, Edward se dejó caer en su silla. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina de la confrontación y de algo más. Un propósito renovado que no había sentido en años. Se levantó y se dirigió a la ventana nuevamente, pero esta vez sus pensamientos no estaban en Samuel. Estaban en una joven de cabello castaño y ojos llenos de lágrimas, en una mano protectora sobre un vientre aún plano, en una vida que merecía mucho más que el rechazo y la vergüenza. Thompson, llamó y el mayordomo apareció como si hubiera estado esperando. Milord, localice a la señorita Isabela. Discretamente. Cuando la encuentre, dígale que deseo hablar con ella en mi biblioteca privada. Y Thompson, asegúrese de que nadie más sepa de esta reunión. No quiero rumores. El mayordomo asintió, comprendiendo perfectamente. Por supuesto, milord. ¿Debo preparar té? Edward lo pensó por un momento. Sí, y algo de comer. No creo que la señorita Isabela haya comido mucho hoy. Cuando Thompson se fue, Edward se quedó solo con sus pensamientos y con un sentimiento que no había experimentado en 5 largos años. La necesidad de cuidar de alguien, de proteger una vida vulnerable, de tal vez, solo tal vez, encontrar algún tipo de redención en medio de su propio dolor. No sabía qué le diría a Isabela. No sabía si ella aceptaría su ayuda o si lo vería con el mismo miedo y sospecha con que los sirvientes generalmente veían a sus señores. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No permitiría que otra madre y otro hijo murieran sin saber que alguien se preocupaba por ellos. No mientras tuviera poder para evitarlo. Isabela había pasado la última hora en un rincón oscuro de la despensa, llorando en silencio contra sacos de harina, mientras intentaba procesar la devastación de su vida. Sus sueños, su futuro, todo lo que había imaginado, se había desmoronado en cuestión de minutos. Y lo peor de todo era la pregunta que no dejaba de martillar en su mente. ¿Qué haría ahora? Una criada embarazada y soltera no tenía futuro en una casa respetable. Sería despedida en cuanto su estado fuera evidente. Y sin referencias,
sin dinero, sin familia que la apoyara. La perspectiva era aterradora. Había escuchado historias sobre mujeres en su situación. Algunas terminaban en asilos de caridad, otras en las calles, y las más desesperadas. Bueno, prefería no pensar en eso. Su mano se movió instintivamente a su vientre. Allí, invisible pero real, crecía una vida, su hijo. Y sin importar lo que Samuel dijera, sin importar cuán aterrador fuera el futuro, ella amaría a ese bebé con cada fibra de su ser. Señorita Isabela. La voz la sobresaltó. Era el señor Thompson, el mayordomo principal, parado en la entrada de la despensa con su habitual expresión impasible. El conde Ravenswood desea verla en su biblioteca privada. El corazón de Isabela se detuvo. Esto era el final, entonces. Samuel había ido a quejarse con el conde, o peor, el conde había descubierto su situación y ahora la echaría. Con manos temblorosas, se limpió las lágrimas y se puso de pie, alisando su delantal arrugado. «¿Ahora, señor Thompson?» «Ahora», confirmó el mayordomo, pero entonces hizo algo inusual. Su expresión severa se suavizó ligeramente y añadió en voz más baja. «No se preocupe demasiado, señorita. El conde está de buen humor». Era una declaración extraña viniendo de Thompson, quien nunca compartía información personal sobre el conde. Isabela lo siguió por los pasillos con el corazón en la garganta, subiendo escaleras que normalmente estaban prohibidas para el personal de cocina, adentrándose en partes de la mansión que solo había visto al limpiar temprano en las mañanas. La biblioteca privada del conde era una habitación que Isabela solo había entrevisto una vez, cuando reemplazó brevemente a una doncella enferma. Recordaba las paredes forradas de libros del suelo al techo, el olor a cuero viejo y papel, las ventanas altas que dejaban entrar la luz dorada del atardecer. Thompson tocó la puerta suavemente. «Pase». Vino la voz del conde desde el interior. El mayordomo abrió la puerta y se hizo a un lado, permitiendo que Isabela entrara. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. El conde Edward Ravenswood estaba de pie junto a la ventana, exactamente donde había estado cuando confrontó a Samuel, pero ahora su postura era diferente, menos rígida, casi preocupada. Cuando se giró para mirarla, Isabela se sorprendió al ver que sus ojos grises, generalmente tan fríos y distantes, tenían una expresión de calidez que nunca había visto en él. «Señorita Isabela», dijo suavemente, «por favor, siéntese». Señaló uno de los 2 sillones de cuero junto a la chimenea, donde ardía un fuego acogedor. Entre los sillones había una mesa baja con un servicio de té y una selección de bocadillos que hicieron que el estómago vacío de Isabela gruñera audiblemente. Ella se quedó paralizada en la entrada, insegura de qué hacer. Los sirvientes no se sentaban en presencia de sus señores. Era una regla no escrita, pero absoluta. «Por favor», insistió el conde, y había tal gentileza en su voz que Isabela se encontró moviéndose hacia el sillón como en un trance. «No la he llamado aquí para regañarla o disciplinarla. Solo quiero hablar». Isabela se sentó en el borde del sillón, con la espalda recta y las manos entrelazadas en su regazo. El conde se sentó en el sillón opuesto, y por un momento simplemente la observó, no con la mirada evaluadora y distante con la que los nobles generalmente miraban a los sirvientes, sino con algo que parecía genuina preocupación. «¿Ha comido hoy?», preguntó finalmente. La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo, un poco en el desayuno, milord». «Eso fue hace 8 horas», señaló él, «y en su condición debería comer con más regularidad». Isabela sintió que el color subía a sus mejillas. Entonces lo sabía. Por supuesto que lo sabía. «Milord, yo puedo explicar...» «No necesita explicar nada», la interrumpió suavemente. «Pero necesita comer, por favor». Sirvió té en 2 tazas de porcelana fina y empujó una hacia ella junto con un plato de sándwiches delicados. Isabela no se movió al principio, pero el olor de la comida era demasiado tentador, y su estómago volvió a gruñir traicioneramente. Con manos temblorosas, tomó un sándwich.
El conde esperó hasta que ella dio el primer bocado antes de hablar nuevamente. Escuché su conversación con Samuel hace un rato, dijo directamente, sin rodeos. No fue intencional. Estaba pasando por el corredor y... escuché. Isabela se atragantó con el sándwich. La humillación la invadió como una ola. No solo había sido rechazada y humillada por el hombre que amaba, sino que el conde, su señor, había sido testigo de su degradación. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente. «Milord, yo lo siento tanto. Yo nunca quise causar problemas en su casa. Si desea que me vaya...» «Pare», dijo él firmemente, pero no con dureza. «Pare de disculparse por cosas que no son su culpa. No la he llamado aquí para despedirla». Isabela lo miró con ojos llorosos y confundidos. «¿No? No», confirmó él. «La he llamado aquí porque necesito saber algo. ¿Está usted bien? Físicamente, emocionalmente, ¿está bien?» Nadie le había preguntado eso, ni siquiera las otras criadas, que habían notado su palidez y sus náuseas matutinas, pero que habían elegido sabiamente no hacer preguntas. Y ahora el conde, el hombre más poderoso en su pequeño mundo, le estaba preguntando si estaba bien. «Yo...» comenzó, pero la voz se le quebró. «No, milord, no estoy bien». Y entonces, para su horror absoluto, comenzó a llorar. No pequeñas lágrimas discretas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Años de soledad, semanas de náuseas y miedo, horas de humillación reciente. Todo salió en una ola de emoción que no podía controlar. Para su sorpresa, el conde no pareció molesto por esta muestra de emoción. En cambio, se levantó y le entregó un pañuelo de lino blanco con sus iniciales bordadas en oro. Luego se sentó nuevamente, esperando pacientemente mientras ella lloraba. Cuando finalmente los sollozos disminuyeron a hípidos suaves, Isabela se limpió la cara con el pañuelo, avergonzada más allá de las palabras. «Perdóneme, milord, yo no debería... Ha pasado por un trauma emocional significativo», dijo él pragmáticamente. «Las lágrimas son una respuesta completamente comprensible». Isabela lo miró. Realmente lo miró. Por primera vez. El conde Edward Ravenswood tenía 32 años, pero había una tristeza en sus ojos que lo hacía parecer mucho mayor. Era apuesto de una manera austera, con rasgos aristocráticos marcados y ese cabello oscuro que comenzaba a mostrar algunas hebras plateadas en las sienes. Pero lo que más la sorprendió fue la gentileza en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto en ningún noble. «Milord, si me permite preguntar, ¿por qué está siendo tan amable conmigo?» Edward se reclinó en su sillón y por un momento pareció perderse en sus propios pensamientos. Cuando habló, su voz era suave y distante. «Hace 5 años, mi esposa Catherine murió dando a luz a nuestro hijo. El bebé también murió. Nació sin vida. Sostuve a mi hijo en mis brazos, sabiendo que nunca respiraría, nunca abriría los ojos, nunca conocería el amor que su madre y yo teníamos para darle». Isabela sintió que su corazón se comprimía de dolor por él. «Milord, lo siento tanto. Desde entonces», continuó él como si ella no hubiera hablado, «he vivido en una especie de vacío. Trabajo, cumplo con mis deberes, mantengo esta propiedad, pero no vivo realmente. Y entonces hoy escuché a ese...» apretó los dientes. «A ese cobarde rechazar a su propio hijo, llamar bastardo a una vida inocente, humillar a una mujer que solo había cometido el error de amarle y confiar en él». Se inclinó hacia adelante, sus ojos grises fijos en los de ella. «Y me di cuenta de que no podía quedarme de brazos cruzados, no cuando tengo el poder de cambiar esta situación, no cuando puedo asegurarme de que usted y su hijo tengan un futuro digno». «¿Pero por qué?», susurró Isabela. «Soy solo una criada. Nadie importante. Es una madre», dijo él simplemente, «y su hijo merece nacer en un mundo donde es deseado y amado, no vergüenza y rechazo. Eso es lo más importante que existe». Isabela sintió lágrimas frescas rodando por sus mejillas, pero éstas eran diferentes.
No eran lágrimas de dolor o desesperación, sino de algo que casi había olvidado: esperanza. He hablado con Samuel, continuó el conde. Ha sido disciplinado. No volverá a molestarla, y parte de su salario será desviado para ayudar con los gastos del niño. Milord, no necesita hacer eso. Sí, necesito, dijo él firmemente. Pero hay más. He estado pensando en su situación. Una criada embarazada será eventualmente despedida de cualquier casa respetable. Perderá su posición, sus referencias, su sustento. Y no puedo permitir que eso suceda. Isabela lo miró con ojos muy abiertos. ¿Qué está diciendo? Edward respiró profundo, como si estuviera a punto de tomar una decisión trascendental. Y en verdad, lo estaba. Le ofrezco una nueva posición en esta casa, no como criada de cocina, sino como mi secretaria personal. Ayudará con correspondencia, organizará mi biblioteca, tareas livianas que no pondrán en riesgo su embarazo. El salario será significativamente mejor y tendrá habitaciones privadas en el ala este de la mansión, lejos de los cuartos de servicio. Isabela no podía creer lo que estaba escuchando. Pero, milord, yo apenas sé leer y escribir correctamente. Thompson me informó que sabe leer y tiene buena caligrafía, dijo él. El resto puede aprenderse. Y esto no es caridad, señorita Isabela. Será un trabajo real, con expectativas reales. Pero también le dará la respetabilidad y la seguridad que necesita para traer a su hijo al mundo con dignidad. Isabela se quedó sin palabras. Era demasiado. Demasiado generoso, demasiado inesperado, demasiado bueno para ser verdad. Yo no sé qué decir. Diga que sí, respondió él suavemente. Diga que me permitirá ayudarla. Diga que su hijo tendrá la oportunidad de nacer libre de vergüenza y rechazo. Isabela lo miró a los ojos, vio la sinceridad allí, vio algo más profundo que la simple caridad. Vio un hombre que había perdido a su propia familia y que estaba tratando, de alguna manera, de salvar a otra. Sí, susurró finalmente. Sí, milord. Acepto. Y por primera vez en 5 años, el conde Edward Ravenswood sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Y algo en esa sonrisa le dio a Isabela la primera esperanza real que había sentido en semanas. Ninguno de ellos sabía entonces que esta decisión, tomada en una tarde de otoño en una biblioteca llena de libros, cambiaría ambas sus vidas de maneras que nunca podrían haber imaginado. El cambio en la posición de Isabela no pasó desapercibido en la mansión Ravenswood. En cuestión de días, toda la servidumbre estaba murmurando sobre la misteriosa elevación de la humilde criada de cocina a secretaria personal del conde. Los rumores se multiplicaban como conejos en primavera, cada uno más escandaloso que el anterior. «El conde tiene una amante», susurraban las doncellas mientras doblaban sábanas. «Esa muchacha lo ha hechizado de alguna manera», murmuraba la cocinera, resentida por haber perdido a su mejor ayudante. «¿Han visto cómo la mira? Hay algo impropio en todo esto», comentaban los lacayos durante sus comidas. Isabela escuchaba estos rumores, cada palabra como una puñalada. Se esforzaba por mantener la cabeza alta mientras caminaba por los pasillos, ahora vestida con ropa más apropiada para su nueva posición. Vestidos sencillos, pero de mejor calidad, con menos encajes que los de una dama, pero mucho más dignos que su antiguo uniforme de cocina. Su vientre, ahora de 3 meses, comenzaba a redondearse visiblemente bajo las faldas. Pero lo que más la lastimaba no eran los rumores maliciosos de extraños. Era la mirada de Samuel, el joven mozo de cuadra, ahora degradado a las tareas más sucias de los establos. La observaba con una mezcla de rabia y algo que podría haber sido arrepentimiento. Desde su confrontación con el conde, Samuel había sido marginado por el resto del personal. La historia de cómo había rechazado a Isabela y su hijo se había filtrado de alguna manera, y ahora era él quien enfrentaba el desprecio de sus compañeros. Una tarde, mientras Isabela caminaba por los jardines durante su descanso, el conde insistía en que tomara aire fresco diariamente. Samuel apareció de detrás de un seto. Se había limpiado lo mejor que pudo,
pero aún olía a estiércol y sudor. Isabela, la llamó, su voz una mezcla de súplica y resentimiento. Necesitamos hablar. Ella se detuvo, su mano instintivamente protegiendo su vientre. Por un momento, consideró simplemente seguir caminando, pero algo en la expresión de él la hizo detenerse. No tenemos nada de qué hablar, Samuel. ¿No? Se acercó un paso y ella retrocedió uno. Eres la razón por la que mi vida está arruinada. Antes de que fueras con tus historias al conde, yo tenía un futuro. Ahora soy el hazmerreír de toda la mansión. Isabela lo miró con incredulidad. Mis historias. Yo nunca le dije nada al conde. Él escuchó cómo me trataste. Escuchó cada palabra cruel que dijiste sobre mí y sobre nuestro hijo. Samuel palideció ligeramente, pero su orgullo herido no le permitió retroceder. Mira cómo vives ahora, dijo con amargura. Vestidos nuevos, habitación privada, trabajando al lado del conde. ¿Cómo lo hiciste, Isabela? ¿Qué le ofreciste a cambio? La insinuación era clara y asquerosa. Isabela sintió que la ira, una emoción que raramente experimentaba, bullía en su pecho. ¿Cómo te atreves? Su voz temblaba, pero no de miedo sino de furia. El conde es un hombre honorable que me ofreció ayuda cuando nadie más lo haría. Cuando tú, el hombre que decía amarme, me abandonaste como si fuera basura. ¿Honorable?, se burló Samuel. Los nobles no hacen nada sin razón. Está esperando algo de ti. Ya verás. Y cuando se canse de ti y de tu bastardo... No terminó la frase. Una voz fría y autoritaria cortó el aire como un látigo. Termine esa frase, Samuel, y lo echaré de mi propiedad en este mismo instante. Ambos se giraron para encontrar al conde Edward, caminando hacia ellos con pasos largos y decididos. Su rostro era una máscara de furia controlada, y sus ojos grises brillaban con un peligro letal. Samuel se quedó helado, toda su bravuconería evaporándose en un instante. «Milord, yo solo estaba acosando a la señorita Isabela en violación directa de mis órdenes», terminó Edward, «y sugiriendo cosas sobre mi carácter y el de ella que son tan falsas como ofensivas». Se colocó entre Isabela y Samuel, un escudo humano de aristocracia y poder. Le di una oportunidad, Samuel, una oportunidad de mantener su trabajo a pesar de su comportamiento despreciable, pero veo que era demasiado generoso. Tiene hasta el anochecer para recoger sus pertenencias y abandonar mi propiedad. Thompson le dará el salario que se le debe, pero no recibirá referencias de esta casa. «Pero, milord», la voz de Samuel subió de tono rayando en el pánico. «Sin referencias no podré conseguir trabajo en ningún lugar decente». Debió pensar en eso antes de acercarse a la señorita Isabela contra mis órdenes explícitas. Antes de insultarla y hacer insinuaciones viles sobre ella y sobre mí, ahora váyase de mi vista, antes de que llame a los guardias para que lo escolten físicamente fuera de mi propiedad. Samuel miró de Edward a Isabela, buscando quizás algún rastro de compasión en el rostro de su antigua amante, pero Isabela simplemente lo miraba con una mezcla de lástima y alivio. Lástima por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. Alivio de que finalmente, estaría libre de él. Sin otra palabra, Samuel se dio la vuelta y se alejó prácticamente corriendo hacia los establos, su figura encogida y derrotada. Edward se giró hacia Isabela, su expresión suavizándose inmediatamente. «¿Está bien? ¿La lastimó de alguna manera?» Isabela negó con la cabeza, pero sus manos temblaban ligeramente. «Solo con palabras. Pero estoy bien, milord. Gracias». Edward estudió su rostro por un largo momento, y luego, sorprendiéndola completamente, ofreció su brazo. «Permítame acompañarla de regreso a la mansión. Creo que ha tenido suficiente aire fresco por hoy». Isabela vaciló por solo un segundo, antes de colocar su mano suavemente en su brazo. Era la primera vez que lo tocaba, y sintió el músculo firme bajo la fina tela de su chaqueta. Caminaron en silencio por un momento, conscientes de las miradas de curiosidad de los jardineros y otros sirvientes que trabajaban en los terrenos. «Siento que tuvo que presenciar eso», dijo finalmente Isabela, «y siento haber causado tantos problemas. Sé que la gente está hablando...»
«Que hablen», dijo Edward con un tono de indiferencia. «La gente siempre habla. Es su entretenimiento principal cuando sus propias vidas son demasiado aburridas. Pero están diciendo cosas horribles sobre usted y sobre mí». Edward se detuvo, girándose para mirarla directamente. «¿Y le importa lo que digan?» Isabela pensó en ello honestamente. «Sí», admitió. «No quiero que piensen mal de usted por ayudarme. No quiero manchar su reputación». Algo cálido brilló en los ojos del conde. Algo que Isabela no podía identificar completamente, pero que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. «Mi reputación sobrevivirá. Lo que no podría sobrevivir es saber que permití que alguien bajo mi protección fuera acosado y calumniado sin hacer nada al respecto». Reanudaron su caminata, y mientras lo hacían, Edward habló más personalmente de lo que había hablado con nadie en años. «Cuando perdí a Catherine y a mi hijo, juré que nunca volvería a dejar que alguien se acercara lo suficiente como para herirme así. Construí muros alrededor de mi corazón, tan altos y gruesos, que pensé que nada podría penetrarlos». Y luego hizo una pausa. Luego escuché su conversación con Samuel. Vi su dolor, su valentía al proteger a su hijo, incluso cuando era rechazada. Y algo en esos muros comenzó a agrietarse. Isabela lo miró con ojos muy abiertos, sin atreverse a interpretar lo que esas palabras podrían significar. «No le estoy diciendo esto para incomodarla», continuó él rápidamente. «Solo quiero que entienda que lo que la gente diga o piense no me importa. Lo que importa es que usted y su hijo estén seguros y cuidados. Eso es todo». Pero no era todo, y ambos lo sabían. En las últimas semanas, mientras Isabela trabajaba en la biblioteca del conde, organizando correspondencia y transcribiendo documentos, habían desarrollado algo más que una relación de empleador y empleada. Conversaban sobre libros, sobre historia, sobre filosofía. Edward había descubierto que Isabela tenía una mente aguda y curiosa, hambrienta de conocimiento, que su posición anterior nunca le había permitido satisfacer. Isabela, por su parte, había descubierto que detrás de la máscara fría del conde había un hombre profundamente herido, pero fundamentalmente bueno, alguien capaz de gran gentileza cuando permitía que sus defensas bajaran. «Milord», dijo ella suavemente mientras llegaban a la entrada lateral de la mansión. «Gracias, no solo por hoy, sino por todo, por darme una oportunidad cuando nadie más lo haría, por ver valor en mí cuando yo misma no podía verlo». Edward apretó suavemente su mano, que aún descansaba en su brazo. «El valor siempre estuvo ahí, señorita Isabela. Solo necesitaba a alguien que lo reconociera». Se separaron en el vestíbulo, cada uno dirigiéndose a sus respectivas habitaciones. Pero mientras Isabela subía las escaleras hacia su nueva habitación en el ala este, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un futuro que valía la pena esperar. Y en su estudio, mientras Edward intentaba concentrarse en los libros de cuentas de la propiedad, descubrió que sus pensamientos seguían regresando a una joven de ojos cálidos y una valentía silenciosa que estaba, lenta pero inexorablemente, derritiendo los muros de hielo alrededor de su corazón. Los rumores continuarían. Los murmullos y las miradas curiosas persistirían, pero en medio de todo eso, algo precioso y frágil estaba comenzando a florecer en los pasillos de la mansión Ravenswood. Algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos sentían cada vez que sus miradas se encontraban a través de una habitación llena de libros. Pasaron 6 semanas más, y noviembre dio paso a diciembre. La mansión Ravenswood se preparaba para su tradicional cena navideña, un evento al que asistía la crème de la sociedad londinense. Lords y ladies, duques y duquesas, todos los que importaban en la alta sociedad georgiana serían invitados. Isabela, ahora de 4 meses y medio de embarazo, tenía un vientre notablemente redondeado que ya no podía ocultar completamente bajo sus vestidos. Había asumido que permanecería fuera de vista durante la cena, escondida en la biblioteca o en sus habitaciones como era apropiado para alguien en su condición. Pero el destino y Samuel tenían otros planes. El joven exmozo de cuadra
no había abandonado realmente Londres. En cambio, había estado viviendo en las tabernas más baratas de la ciudad, gastando el poco dinero que le quedaba en alcohol y rumiando su resentimiento. Y mientras más bebía, más convencido estaba de que su caída de gracia era culpa de Isabela y del conde. En su mente distorsionada por el alcohol y el orgullo herido, desarrolló un plan. Arruinaría a Isabela públicamente, expondría la farsa de su elevada posición y, de paso, dañaría la reputación del conde. Si él no podía tener un futuro decente, entonces nadie lo tendría. La noche de la cena llegó con una helada que hacía que las ventanas de la mansión se cubrieran de cristales de hielo. El gran salón brillaba con cientos de velas, y los invitados llegaban en sus elegantes carruajes, envueltos en pieles y terciopelo. Isabela estaba en la biblioteca como había planeado, organizando un nuevo envío de libros que el conde había adquirido en una subasta. Llevaba uno de sus mejores vestidos, de color azul oscuro con mangas largas, y su cabello estaba recogido en un moño sencillo pero elegante. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó la conmoción en el piso inferior. No, hasta que escuchó gritos. «Exijo ver al conde. Exijo que todos sepan la verdad». Era la voz de Samuel, claramente borracho y furioso. Isabela dejó caer el libro que sostenía, su corazón comenzando a latir con fuerza. Rápidamente, salió de la biblioteca y se dirigió al balcón que daba al gran vestíbulo principal. Lo que vio la heló de terror. Samuel estaba en el centro del vestíbulo, desaliñado y claramente intoxicado, rodeado por un círculo de invitados escandalizados y sirvientes consternados. Thompson y dos lacayos intentaban sacarlo, pero él se resistía violentamente. «Todos están siendo engañados», gritaba Samuel. «El honorable conde Ravenswood está albergando a una ramera embarazada bajo su techo. La ha vestido como una dama, pero no es más que una sirvienta que se acostó conmigo y ahora está tratando de atrapar al conde con su bastardo». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia la escalera principal, donde el conde Edward bajaba con pasos medidos y deliberados. Su rostro era una máscara de furia helada. Pero antes de que pudiera hablar, Samuel vio a Isabela asomándose desde el balcón superior. «Ahí está», gritó señalándola acusadoramente. «Ahí está la mentirosa. Mírenla, embarazada y desvergonzada, viviendo como una reina, mientras yo pudro en las calles». Todos los ojos, damas con sus elaborados vestidos, caballeros con sus pelucas empolvadas, sirvientes con sus uniformes inmaculados, se volvieron hacia Isabela. Ella sintió que el mundo se detenía. El vientre redondeado bajo su vestido era imposible de ocultar. La evidencia de su vergüenza estaba allí para que todos la vieran. El murmullo comenzó inmediatamente. Susurros escandalizados, risas ahogadas, expresiones de disgusto. Isabela se aferró a la barandilla, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder. Esta era la ruina completa. No solo la suya, sino también la del conde que había sido tan amable con ella. Pero entonces sucedió algo extraordinario. El conde Edward subió las escaleras con pasos firmes y decididos. Cuando llegó al balcón donde estaba Isabela, no la apartó ni la escondió. En cambio, se colocó a su lado y ofreció su brazo. Cuando ella vaciló, él susurró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. «Confíe en mí». Con manos temblorosas, Isabela colocó su mano en su brazo. Juntos, descendieron la gran escalera hacia el vestíbulo lleno de espectadores. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido de sus pasos en la madera. Cuando llegaron al final de las escaleras, Edward se giró hacia la multitud reunida. Su voz, cuando habló, resonó con autoridad aristocrática absoluta. «Damas y caballeros, les debo una disculpa por esta interrupción desagradable de nuestra velada. Este hombre», señaló a Samuel con desprecio, «ha invadido mi hogar y ha insultado a alguien que está bajo mi protección». «Es una sirvienta», gritó Samuel demasiado borracho para darse cuenta del peligro en el que estaba. «Una sirvienta embarazada que él...» «Suficiente». La voz de Edward cortó el aire como un cuchillo. «Guardias,
Retiren a este hombre de mi propiedad y asegúrense de que nunca regrese. Si intenta acercarse nuevamente, llamen a las autoridades». 2 guardias fornidos agarraron a Samuel por los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia la puerta. Él luchó y gritó, pero su resistencia fue inútil. Mientras era sacado, sus gritos resonaban en el vestíbulo. «Es una vergüenza, un escándalo, todos lo verán». Cuando la puerta se cerró detrás de él, el silencio regresó. Pero ahora era diferente. Era el silencio de la anticipación, de docenas de personas esperando ver cómo el conde manejaría este escándalo social. Edward miró a su alrededor, estudiando cada rostro. Vio juicio en algunos, curiosidad en otros, y en unos pocos, algo que podría haber sido compasión. Finalmente, habló. «Lo que ese hombre dijo es parcialmente cierto. La señorita Isabela fue efectivamente una empleada de mi casa, y sí, está embarazada». El murmullo comenzó nuevamente, pero Edward levantó una mano y todos se callaron. Lo que él no mencionó es que fue abandonada por el padre de su hijo, un hombre cobarde que la rechazó y humilló cuando más lo necesitaba. Ese hombre era él, por cierto. Hubo algunos jadeos de sorpresa. La narrativa estaba cambiando. Cuando descubrí lo que había sucedido, no pude quedarme de brazos cruzados. Verán, hace 5 años perdí a mi esposa y a mi hijo durante el parto. Fue el dolor más grande que he conocido. Y cuando vi a esta joven siendo rechazada, siendo llamada vergüenza por atreverse a amar y ser amada, algo en mí se negó a permitir que otra madre y otro niño enfrentaran el rechazo y la desesperación. Isabela sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras escuchaba al conde defender no solo su honor, sino su propia humanidad. Le ofrecí una posición respetable en mi casa, un trabajo real, con expectativas reales, y en los meses que han pasado he llegado a conocer a la señorita Isabela no como una sirvienta, sino como una persona de inteligencia notable, valentía extraordinaria y un corazón más puro que la mayoría de las personas en esta habitación. Se giró para mirarla directamente, y Isabela vio algo en sus ojos que hizo que su corazón se detuviera y luego comenzara a latir furiosamente. Lo que ese borracho no sabía cuando irrumpió aquí esta noche es que estaba a punto de hacer un anuncio de todos modos. Un anuncio que había planeado hacer de manera mucho más elegante, pero que las circunstancias ahora exigen que haga públicamente. Edward se arrodilló frente a ella, allí mismo, en el gran vestíbulo frente a toda la flor y nata de la sociedad londinense. El jadeo colectivo resonó en la habitación. «Señorita Isabela», dijo él, su voz clara y firme, «en los últimos meses ha traído luz a una vida que había sido solo oscuridad. Me ha recordado que hay bondad en el mundo, que hay valentía en la vulnerabilidad y que el amor no conoce de clases sociales o posiciones». Isabela no podía respirar, no podía moverse, solo podía mirarlo con ojos muy abiertos, mientras lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. «Le ofrezco mi nombre, mi posición y mi promesa de honrar y proteger tanto a usted como al hijo que lleva. Si me acepta, ese niño nacerá no como un bastardo, sino como el heredero legítimo del condado de Ravenswood. ¿Me haría el honor de convertirse en mi esposa?» El silencio era tan absoluto que podría haberse escuchado caer un alfiler. Todas las miradas estaban fijas en Isabela, esperando su respuesta. Ella miró al hombre arrodillado frente a ella. El conde, que había sido solo una figura distante, ahora era alguien que conocía, alguien que había visto su vulnerabilidad y había elegido la protección sobre la indiferencia, la gentileza sobre el desprecio. No era el amor ardiente de los cuentos de hadas, pero era algo más profundo. Respeto, admiración y el comienzo de un cariño que había crecido silenciosamente en las tardes compartidas entre libros y conversaciones. «Sí», susurró ella, y luego más fuerte. «Sí, milord, acepto». Un murmullo recorrió la multitud, pero Edward no les prestó atención. Se puso de pie y, para sorpresa de todos, tomó suavemente el rostro de Isabela entre sus manos y besó su frente con ternura. «Entonces será Lady Isabella Ravenswood», declaró girándose hacia la multitud.
Y cualquiera que tenga problema con eso es libre de retirarse de mi propiedad inmediatamente. Nadie se movió. Algunos por shock, otros por curiosidad morbosa, pero la mayoría porque, a pesar del escándalo, había algo innegablemente romántico en lo que acababan de presenciar. Lady Margaret Thornbury, una duquesa mayor conocida por su influencia social, fue la primera en hablar. «Bien por usted, Lord Ravenswood», dijo con una sonrisa seca. «Londres es terriblemente aburrido últimamente. Un poco de escándalo romántico es justo lo que necesitábamos». Su aprobación, aunque irónica, fue suficiente. Otras damas comenzaron a murmurar con tono más amable y algunos caballeros incluso asintieron con aprobación. La cena procedió, aunque con una energía completamente diferente. Isabela, sentada a la derecha del conde en la mesa principal, una posición reservada para la futura señora de la casa, estaba abrumada, pero radiante. Edward se mantuvo a su lado toda la noche, atento y protector. Cuando finalmente los invitados se fueron, mucho después de la medianoche, Edward e Isabela se quedaron solos en la biblioteca, su refugio compartido. «¿Está seguro de esto?», preguntó ella suavemente. «Ha arriesgado mucho por mí esta noche». Edward tomó su mano entre las suyas. «No he estado más seguro de nada en 5 años. Usted me devolvió a la vida, Isabela. Me recordó que el corazón puede sanar, que puede abrirse nuevamente. Y su hijo, nuestro hijo ahora, merece nacer en un mundo de amor, no de vergüenza». «Nuestro hijo», repitió ella, maravillándose de las palabras. «De verdad lo hará suyo». «En todos los sentidos que importan, ya lo es», respondió él. «Llevará mi nombre, heredará mis tierras, y crecerá sabiendo que fue querido desde antes de nacer». Isabela se apoyó contra él, y Edward la rodeó con sus brazos protectoramente. Por primera vez en meses, ella se sintió verdaderamente segura, y por primera vez en años, él se sintió verdaderamente completo. 3 meses después, en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión, Isabela se convirtió en la condesa Ravenswood. Su vientre, ahora grande y redondeado con un embarazo de 7 meses, no fue escondido sino honrado, una celebración de la vida que estaba por venir. Y cuando, 6 semanas después, ella dio a luz a un niño saludable y fuerte, Edward estuvo a su lado, sosteniendo su mano a través de cada dolor de parto. Cuando finalmente el bebé lloró por primera vez, él lloró también, sosteniendo a su hijo, porque era su hijo en todos los sentidos que importaban, contra su pecho. «Bienvenido al mundo, pequeño Thomas», susurró, besando la cabeza del bebé. «Eres muy amado». Isabela, exhausta pero radiante, miró al hombre que había salvado su vida y le había dado un hogar. Lo que había comenzado como protección se había convertido en compañerismo, y el compañerismo lentamente se estaba transformando en amor. No era el final de su historia, era solo el principio. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de segunda oportunidades y amor inesperado. Si te emocionó el viaje de Isabela y el conde Edward, no olvides suscribirte a nuestro canal Destinos Cruzados, donde cada semana traemos más historias que tocan el corazón y el alma. Dale like. Si esta historia te hizo sentir, comenta. ¿Qué parte te emocionó más? Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de amor, redención y segundas oportunidades. Recuerda, en la vida, a veces las situaciones más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. El destino tiene formas misteriosas de cruzar los caminos correctos en el momento perfecto. Nos vemos en la próxima historia.